Hermanos, buenas noches, que el Señor les bendiga. Vamos a abrir, por favor, la Biblia en la carta a los Colosenses, capítulo número 3. Vamos a continuar con el estudio de esta carta. Y como lo hemos venido haciendo en las últimas semanas, estamos considerando a la luz de nuestros pasajes cómo el apóstol Pablo ahora dirige, cuáles son las implicaciones o cuál es la manera práctica, por mencionarlo así, de cómo se debe ver reflejado el señorío de Cristo en nosotros. Él ya se tomó un tiempo considerable para establecer por qué Cristo es el Señor de la iglesia, por qué Cristo es Dios, por qué Él es el creador de todo, por qué Cristo debe de ser el único fundamento de la iglesia, desechando filosofías humanas y huecas sutilezas, como menciona él. Y ya trató todos estos asuntos diciendo que en vez de implantar el legalismo en una iglesia, implantemos o vivamos bajo el evangelio, desarraigando el misticismo, desarraigando también prácticas ascéticas y todo y cualquier corriente que quisiera usurpar el evangelio en la vida de la iglesia y en la vida de cada creyente. Y una vez que él establece esto, sigue con la misma dinámica de Cristo es el Señor, pero ahora en la vida del creyente, y lo empezó a establecer que Cristo es todo en nosotros. Y un primer segmento de esto lo vimos manifestado en que Cristo debe ser Señor en la vida práctica y conductual de la iglesia. Y para ello era necesario que cada creyente use la vestimenta espiritual, se revista del nuevo hombre y verdaderamente crea y viva bajo la realidad que ya Cristo ha hecho posible cada aspecto de la vida cristiana. Muchas veces vemos cosas tan difíciles, y muchas sí lo son, pero tenemos que recordarnos constantemente que ya Cristo hizo posible que el paquete vino completo, de tal manera que ya tenemos la habilidad dada por Cristo para poder vestirnos del nuevo hombre y hacer uso de cada una de las características y rasgos que Él ha dado. Y es lo que hemos estado viendo hasta este momento. Y ahora vamos a ver un segundo segmento de esa realidad. Y ahora, bajo nuestro tema, Cristo en nuestras familias. Cristo en nuestras familias. Mi primera intención era ver esto de manera muy general, considerando el tiempo que tenemos los días jueves, pero las cosas no salieron así, así que vamos a hacerlo dividiendo nuestro tema y respetando nuestro tiempo, así que seremos breves, pero vamos a ver hoy Cristo en nuestras familias, y específicamente vamos a ver el versículo 18 y el versículo 19. Pero quisiera que tuviéramos en mente los pasajes que vamos a estar viendo, al menos hoy y la siguiente semana, y tengan un poquito de contexto en su mente a qué me refiero con Cristo en nuestras familias, y cómo Cristo abarca cada área de lo que pudiéramos llamarle familia. Vean a partir del versículo 18, y vamos a terminar hasta el capítulo 4, versículo 1. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres,
sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Si se fijan, el apóstol Pablo abarca cada área de lo que llamamos familia, abarca el matrimonio, abarca la relación de padres e hijos y abarca también la vida laboral de la familia. Todo lo que caracteriza a una familia, en lo general, dice Cristo, debe de ser el Señor. Y esto es una cuestión práctica y esto es una cuestión que se puede manifestar, que la podemos desarrollar. Ahora, esto es importante, hermanos, para todos nosotros, no importando cuál sea nuestro estatus, si es decir, si usted pertenece a un matrimonio experimentado y de muchos años y que ha pasado por muchos procesos, también es necesario recordarse las cosas elementales del Evangelio respecto a esto. También es algo consolador y un aliciente para los matrimonios más jóvenes. Pero del mismo modo es algo muy importante para aquellos que aspiran al matrimonio, porque lamentablemente nosotros tenemos la práctica muy sembrada en nuestras mentes de ir aprendiendo sobre la marcha. Y hay muchas cosas que así van a suceder porque es el proceso, porque a veces nos vemos orillados a eso. Pero sería muy distinto si nuestros jóvenes que aspiran al matrimonio llegaran con una realidad, valga la redundancia, si llegaran con algo más real respecto a lo que es el matrimonio y cómo debe de lucir el Evangelio en esto. Y esto es una responsabilidad compartida de los padres hacia sus hijos y de la iglesia también participar activamente en este proceso. Así que quizás tú, joven o señorita, que aquí estás presente, tú lo veas como algo muy largo. Y hay muchos padres que así quisieran, ¿no?, que se tarde mucho. O los que tienen hijos mayores dicen, no, pues no tanto. Y así pudiéramos ir viendo cada una de esas cuestiones. La realidad es que si el Señor aún no viene, muy probablemente pasarán por esto. Y tienen tiempo de prepararse en todos los sentidos. Ahora, yo te hago una pregunta y es la siguiente. ¿Cuál es la razón real? Y me dirijo hacia los que ya estamos casados y también, pero cambiándole un poco a los que aspiran. ¿Cuál es la razón real por la cual nosotros formamos una familia? ¿Qué fue lo que nos impulsó de manera honesta a formar una familia? Nos tendríamos que trasladar a aquel momento, ¿verdad? En lo que pasaba por nuestra mente, lo que pasaba por nuestro corazón, qué es lo que sentíamos, todo ese bagaje que había en nosotros. Y quizás si nosotros respondiéramos de manera muy honesta, muchos podrían decir que formaron una familia para ser feliz, otros para sentirse amados o amadas, para no estar solos. Muchos muy espirituales dirían, bueno, yo me casé para cumplir la voluntad de Dios para mi vida. Pero cualquiera que haya sido tu razón honesta y sincera, estoy seguro que ahora ya de creyente y ya más maduro espiritualmente, has intentado dirigir esa razón hacia el punto de glorificar a Dios. Y quizás muchos puedan decir, bueno, yo me casé por los motivos incorrectos, pero ahora ya estando de creyente entiendo lo que es justo, lo que es honesto, lo que es auténtico y busco ahora dirigir todo esto hacia glorificar a Dios. Y eso en verdad puede ser muy loable, pero mi proposición en esta noche, hermanos, es ver que la razón por la cual Pablo expone los principios que acabamos de leer para la familia es para que nosotros podamos cumplir los propósitos que Dios diseñó para una familia cristiana. Sí, nuestro fin es glorificar a Dios, pero nuestro anhelo de glorificar a Dios va a ser cada vez mejor
cada vez más puro en la medida que abracemos los propósitos de Dios por la cual Él diseñó a una familia, y en nuestro contexto una familia cristiana. Y si hay algo, hermanos, que está sufriendo en las últimas décadas y en los últimos años cada vez más fuerte, es la institución de la familia. Esto no es ninguna novedad. Tú puedes ver que cada corriente que se levanta, que cada pensamiento que intenta plasmar el Estado muchas veces, otras las instituciones escolares, es para fragmentar la familia. De tal manera que hoy, cuando les preguntamos a muchos de los jóvenes, ya no piensan en algo loable, ni aspiran a una familia, porque piensan de ello incorrectamente. Sin duda, el hogar es importante. La familia es importante, Dios la instituyó, es su diseño, no fue un invento del hombre. Un hogar necesita un fundamento, necesita un cimiento correcto. En los tiempos del apóstol Pablo, en las que se dirigía hacia los hermanos de Colosas, y como es en este tiempo, las familias poseían una diversidad de fundamentos que sostenían sus familias. Y lo interesante para nosotros notar es que Pablo se dirige a las familias de la iglesia de los colosenses no como un consejero familiar. Él no lo hace desde la posición de un consejero familiar, sino como la de un auténtico apóstol de Jesucristo que busca desarrollar a Cristo en cada familia de la iglesia. Porque esto es muy importante. Él no está buscando principios psicológicos para la mejora de la familia, sino que él busca que cada familia cristiana refleje a Cristo, que muestre a Cristo, que desarrolle a Cristo. Esa es la intención del apóstol Pablo. Así que para que una familia refleje a Cristo y cumpla con el cometido dado por Dios, es necesario que cada integrante de la familia considere los siguientes principios como verdaderos lineamientos dados por Dios para nuestro bien. Y en primer lugar, hermanos, y va a ser lo único que veremos en esta noche, quisiera que viéramos cómo reflejar a Cristo en nuestro matrimonio desde nuestro pasaje. Yo sé que pudiéramos pensar muchas cosas de lo que conocemos de las Escrituras y cosas muy prácticas y experienciales que usted sabe, que ha desarrollado y que le han servido. Pero nuestro pasaje es conciso respecto a esto y es lo que nos ocuparemos en esta noche. Y la primera manera en que nuestro pasaje manifiesta cómo puede estar Cristo en el matrimonio gira en torno a la mujer. Y lo dice de manera muy sencilla y muy clara en el versículo 18. Ve una vez más ahí, por favor. Casadas o esposas o mujeres, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Muchos detractores del cristianismo opinan históricamente que el cristianismo ha oprimido y menoscabado el valor de la mujer, y precisamente esa es una de las armas y de los enunciados del movimiento feminista en este último tiempo. El cristianismo busca oprimir y menoscabar el valor de la mujer. Y aquí es precisamente cuando nuestro pasaje cobra mayor relevancia y sentido. Porque cuando somos un poco conscientes del trasfondo histórico y cultural en el que se hallaban inmersos los creyentes de Colosas, vamos a entender que este principio dado por Pablo a la mujer y a la familia realmente busca cuidarla en vez de denigrarla. Recordemos esto, hermanos. Bajo la ley judía, la mujer era simplemente un objeto. Ella era la posición de su marido, pero lo mismo que lo era su casa, sus rebaños o cualquier objeto que él tuviera dentro de su hogar. Era un objeto más el cual le pertenecía a su marido. Ella no tenía ningún derecho legal. Por ejemplo, bajo la ley judía, el esposo podía divorciarse de su esposa
por cualquier causa. Algunos historiadores dicen que una posición radical de la religión judía le permitía al hombre divorciarse a causa de cómo cocinaba. Si no le gustaba la manera en que su mujer sazonaba o cocinaba, era una razón válida y legal para decir, ¿sabes qué? Nos divorciamos. Y nos pudiera parecer a nosotros broma, pero aún en la época reciente o en la historia reciente se han escuchado testimonios muy parecidos. Pero por contraparte, mientras que esto le era permitido al hombre, la esposa no tenía ningún derecho a incitar el divorcio, ni por maltrato, ni por nada que pudiera ser una razón válida. Con los griegos no era muy diferente. Una mujer respetable vivía en una reclusión completa. Ella nunca podía estar sola, ni aún para ir al mercado. Ella vivía en los apartamentos de puras mujeres y no se le permitía unirse a sus compañeros hombres ni siquiera para comer. A ella se le exigía una completa servidumbre y castidad, pero a su marido sí se le permitía salir como quisiera y podía estar en cualquiera, en muchas relaciones extramaritales como él quisiera, y no creaba ningún estigma, ningún rechazo, ni ninguna crítica real. Así que tanto las costumbres y leyes judías como las grecorromanas, todos los privilegios pertenecían al hombre, al marido, y todos los deberes a la esposa. Aquí es cuando cobra relevancia el Evangelio, porque el Evangelio de Jesucristo vino a dar verdadera dignidad y verdadero valor a la mujer. El Evangelio vino a establecer que a los ojos de Dios y en su mente, un hombre y una mujer tienen la misma importancia. Al igual que una persona nacida en Occidente o en Oriente, a los ojos de Dios tienen el mismo valor. Ve lo que dice Gálatas capítulo 3, versículo 28. Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y está hablando contra esas diferencias raciales, sociales, de género incluso. En Cristo, un hombre y una mujer, un griego, un judío, un mexicano, un norteamericano, tenemos el mismo valor a los ojos de Dios. Esto es importante considerar, hermanos, porque no deberíamos de ignorar esta preciosa verdad. Es el Evangelio que proporciona y define adecuadamente el rol en la familia, en la sociedad y también en la iglesia. Es por eso que ahora que estamos leyendo nuestro versículo 18, cuando se les dice a las mujeres, estad sujetas a sus maridos, no lo podemos ver como una manera de denigrarla, de menoscabarla, de desestimarla, sino una manera en que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, redacta esto para salvaguardar a la mujer de ese sistema que estaba sobre ella. La palabra sujetar, la palabra griega upotazo, dividida en dos, upo, estar debajo, y tazo, poner en orden o acomodar o designar. Esta palabra era técnica dentro del contexto militar y tenía un orden militar. O sea, por ejemplo, se decía que en el ejército el general se clasifica sobre el capitán sobre el teniente sobre el sargento, y así pudiéramos ir. Y de la misma manera, la esposa se clasifica bajo su marido en la autoridad en el hogar y en su matrimonio. Eso es lo que está intentando decir Pablo. Uputazo, dado bajo el contexto matrimonial, representaba la autoridad que tenía el hombre sobre la mujer y la responsabilidad y el bien que le hacía socialmente, emocionalmente y espiritualmente a una mujer estar bajo la autoridad de su esposo. Esto es lo que giraba en torno a aquellos tiempos y lo que entendían
los hombres creyentes y las mujeres creyentes en el tiempo del apóstol Pablo en que redactó esta carta a la iglesia de los colosenses. Ahora, en nuestro presente, hermanos, hay muchos pensamientos en torno a la sujeción y aunque ha pasado mucho tiempo, aún sigue siendo a veces polémico y aún sigue siendo cuestión de lucha y es normal, porque aún no nos podemos desarraigar del todo, ni hombres ni mujeres, del efecto de la caída y del pecado que mora en nosotros. Y uno de los muchos pensamientos que gira en torno cuando hablamos de esto es que una mujer debe de sujetarse a su esposo siempre y cuando en primera instancia el hombre esté sujeto a Cristo. Ahora, desde luego que esto haría más fácil el proceso a una mujer. Sin embargo, la debilidad e inmadurez del esposo no debería de ser una razón o pretexto para que una mujer creyente no busque intencionalmente honrar a Cristo al obedecer su llamado de parte de Dios. Chequen lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Nota el énfasis que hace Pedro. En este pasaje vemos que la sujeción de una mujer ante un marido inconverso podía tener gran trascendencia positiva. El testimonio de una mujer creyente que entendía el Evangelio y que se sometía a su esposo inconverso, siempre y cuando no le incitara a pecar, porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, traía una repercusión positiva. Ahora imaginemos lo que puede causar la sujeción de una mujer en el marido creyente que aún es débil e inmaduro y que aún no ha desarrollado los rasgos que el Señor quiere de su vida. Definitivamente fortalecería el corazón de su marido y le ayudaría a madurar. La mujer creyente que teme a Dios y que va entendiendo esto y que busca de buena manera estar bajo la autoridad de su marido, buscará respetuosa y sabiamente fortalecerlo en cada área y no verá en su debilidad una razón para decir no tengo por qué someterme si tú primero no estás sujeto al Señor. Y tenemos que entender esto y que reconocer lo siguiente, hermanos. Puede ser que en muchos matrimonios la mujer sea la más inteligente, la más prudente, la más virtuosa, la más habilidosa, y que incluso en aquellas familias donde ambos trabajan, la mujer sea la que más gana, pero ninguna de estas marcas y características debería de ser un aliciente para que una mujer se sobreponga a su marido y lo deshonre de esta manera. Porque no estamos hablando, ni el apóstol Pablo está hablando que esta es una cuestión de habilidades o de aptitudes, o de quién lo puede hacer mejor, sino estamos hablando de observar el diseño de Dios. En el contexto, o mejor dicho, en el texto conocido de Pablo a los Efesios, en el capítulo 5, también se nos dice que para que una mujer se sujete a su marido, no debe de ser una imposición nuestra, no debe ser algo forzado, pero se enmarca que para que esto suceda, la mujer que teme a Dios, en primer lugar buscará estar sometida al Señor Jesucristo. Vean lo que dice Efesios 5:22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Así que una mujer que teme a Dios buscará sujetarse a su marido, porque ella permanece fiel a Cristo y con la ayuda de su Señor hallará fuerza y gracia, sabiduría, paciencia y todas las características que ustedes, hermanas, saben que se necesita para poder estar sujeta a su marido. A pesar de la lucha que se sostiene, a pesar de las barreras, a pesar de cada cosa que se pudiera presentar, estar sometidas a Cristo
constituye el primer paso. Y así podemos ver que una falta de sujeción, en primer lugar, es una falta de sujeción a Cristo. Pero finalmente nuestro pasaje en el que estamos en Colosenses, se nos dice que la sujeción de una mujer le es conveniente. Vean nuevamente, por favor, el capítulo 3, versículo 18. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Como conviene. O sea, a ella le es conveniente sujetarse. Uno dirá, pero una dama dirá sobre todo, ¿verdad? ¿Cómo esto me puede traer a mi conveniencia? ¿Cómo esto me puede beneficiar a mí? Ahora, aquí es donde cobra relevancia, hermanos, el tiempo histórico en que nos encontramos como sociedad y como iglesia y como familias. Si hay un movimiento que ha denigrado a la mujer totalmente, sin duda es el movimiento feminista. La ha denigrado, la ha menoscabado, la ha pervertido, ha cambiado su belleza. Tanto es así que no se han dado cuenta que en esa supuesta feminidad y en ese supuesto odio al varón buscan y crean en esas mujeres una imitación a los hombres. Usted ve a una mujer feminista y pareciera un hombre. Pero una de las mentiras de este movimiento es decir que la verdadera felicidad de la mujer se halla en su emancipación. Es decir, de esa liberación del hombre, esa liberación de la familia y de toda institución. Es por ello que intentan decir que su verdadera felicidad va a estar en la autorrealización por medio de un falso placer, de un trabajo o de alguna posición en particular. Desarráigate de tu familia, desarráigate de tu esposo, desarráigate de todo lo que te han dicho. La verdadera felicidad está en la verdadera liberación, dicen. Pero el Evangelio dice, hermanos, que la verdadera realización y la verdadera satisfacción de una mujer se halla en Cristo. Cristo es el único capaz de satisfacer cada área de una mujer, no el hombre, no el esposo. Es por eso que le conviene a una mujer sujetarse, porque el sujetarse es parte de su llamado, y al cumplir su llamado, que abarca mucho, no nomás el sujetarse, pero al cumplir este llamado, la mujer hallará verdadero descanso para su alma, hallará gratificación, hallará protección para ella, aunque de principio no lo parezca y aunque aún no lo veas de esta manera. Entonces, una mujer creyente, en su proceso de ir caminando con el Señor, tiene que tomar una determinación. Y esa determinación es: ¿qué voy a creer? Si a Dios y a su palabra, y luchar con las implicaciones del diseño que Dios ha dado para mi vida, o creer a lo que ha dicho Satanás y cada movimiento que intenta pervertir el diseño de Dios. Desde luego que esto no es natural en la mujer. Y tal es la relevancia de esto, hermanos, más allá del hogar y más allá de que el hombre se sienta de cierta manera. Tal es la relevancia de esto, que Tito también dice lo siguiente respecto a esto. Vean el capítulo 2, versículo 3 al 5. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Vean la relevancia que pone Tito hacia las hermanas maduras o ancianas de una congregación. Los distintivos de las... Aquí cuando dice ancianas,
sí conllevaba en la mente de Tito una edad, pero más allá de la edad conllevaba una característica: sabiduría. Una mujer sabia busca intencionalmente, aparte de que va a ser reverente, va a ser en su porte, no va a calumniar, no va a ser esclava del vino, pero busca intencionalmente participar activamente en las mujeres más jóvenes de la congregación a enseñarle, porque no es natural de una mujer creyente, no lo va a ser de principio, el saber amar a su marido, a sus hijos, a ser prudentes, casas, todas esas características que nosotros vemos que deben de identificar a una mujer creyente, no van a pasar de la noche a la mañana y como por arte de magia, es un proceso. Y a veces el gran problema de las iglesias cristianas es dar por sentado que esto va a ser así, omitiendo el proceso y omitiendo la participación activa, en este caso, de las mujeres sabias y prudentes de una congregación. Así que, hermanas, si usted, el Señor le ha permitido transcurrir en años en la fe, si el Señor le ha dotado de sabiduría, ahora tiene un compromiso mayor. Una vez me decía una mujer que creía en el pastorado femenino y en la participación de ella en la iglesia, lo que debería de ser una mujer, y cuando le decía que esto no es así, me decía, bueno, ¿y entonces una mujer qué hace? Bueno, todo lo que un hombre pastor no hace. Y aquí una función de una mujer que teme a Dios, enseña a otras estas características. Así que hay una tarea y hay una responsabilidad dadas a las hermanas maduras de una congregación. Pero una segunda manera, hermanos, de ver a Cristo en la familia, ahora gira en torno a los hombres, es amando a sus mujeres. Vean el versículo 19 y con esto concluimos nosotros hoy. Maridos, amar a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Una manera de ver a Cristo en la familia es amando ahora de parte de nosotros a las mujeres, a nuestras esposas, o esposa, dicho en singular, ¿verdad? Al hombre no se le ordena sujetarse, pero sí amar a su mujer. Al igual que las mujeres estaban en un entorno histórico que la denigraban, los hombres estaban permeados por la influencia filosófica griega. En la antigua griega se tenía un bajo concepto de la mujer, ya lo vimos, pero escuchen la siguiente nota. Nosotros, hablando de los hombres, decía un pensador muy influyente de aquel tiempo, nosotros tenemos las prostitutas para el placer, a las concubinas para proporcionarnos cuidados diarios, y tenemos a las esposas para que nos den hijos legítimos y guarden de manera correcta nuestra casa. Esto dijo Demóstenes. Sí que los griegos tenían un bajo concepto de la mujer, era prácticamente considerada como una sirvienta. Ahora, este pensamiento sin duda permeó a los hombres de Colosas y sin duda ha permeado la masculinidad históricamente, de tal manera que gran parte de la masculinidad cae en ese ismo que hemos dicho que es incorrecto, el machismo. A nosotros se nos puede olvidar como hombres que nuestra esposa también es nuestra hermana en Cristo. Ahora, noten lo siguiente, hermanos, para poder entender un poquito mejor esto. En el tiempo que Pablo redacta esta carta, se usaban 4 palabras para aludir al amor. Había 2 que eran las más usadas, y eran eros y estorges, o estorgeo. Eros era la palabra para hablar del amor pasional, de donde se deriva erótico, y era evidente que esta palabra eros se usaba mayoritariamente en el contexto de las relaciones fuera del matrimonio.
De ahí que esta palabra se usaba en aquel tiempo donde la perversión abundaba. La otra palabra más usada era estorges, y era usada mayoritariamente dentro de los círculos intelectuales. Esta palabra designaba profunda admiración. Recordemos que los griegos admiraban la retórica, la elocuencia, el conocimiento. Entonces, cuando alguien se levantaba en esos comedores famosos y hablaba tan pomposamente y manifestaba mucho conocimiento, le tenían un amor estorgeo, le admiraban profundamente. Pero aquí noten lo siguiente: tanto el eros como el estorges mutaban rápidamente. Es decir, si la otra persona ya no cumplía con las demandas placenteras de la persona, ese amor erótico se esfumaba. Y si una persona dejaba de ser elocuente o manifestar ciertas virtudes, esa admiración se desaparecía. Algo similar con lo que sucede hoy en las relaciones. Cuando se dice que se pierde esa atracción placentera, o se dice que se ha perdido la admiración por la persona, dice, bueno, mejor aquí damos por terminado esto. La tercera palabra más usada frecuentemente era fileos, la cual funcionaba dentro del contexto de la amistad. De hecho, el que le dio gran auge a esta palabra fileos fue Aristóteles, y él decía que para hablar de la amistad era hablar en tres aspectos: la amistad útil, la amistad placentera y la amistad virtuosa. La útil era que se proporcionaban beneficios mutuos y se daba mayoritariamente entre pobres y ricos, ignorantes y sabios, porque casualmente uno necesitaba del otro en algún momento. Pero cuando lo dejaban de necesitar, ahí termina la amistad y no pasó absolutamente nada. La amistad por placer, decía Aristóteles, se da cuando ambos obtienen lo que desean. Mientras nos demos felicidad mutuamente, mientras la pasemos bien, vamos a ser amigos. El día que esto termine, también va a terminar la amistad, o ese tipo de amistad. Pero había una que se llamaba la amistad virtuosa, o según la virtud. Era una amistad recíproca, de mutua elección, pues se ha dicho, el amado es amable para el que le ama, y el mismo que ama es amable para el que es amado. Pero les mencioné esto por lo siguiente, hermanos: tanto el amor fileos, el eros y el estorges son de carácter condicional. Siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones, estos tipos de amor se van a dar. Pero una vez que las condiciones desaparezcan, ese amor también se va a esfumar. Así que los cristianos estaban en un dilema y en un problema. ¿Cómo llamamos al fruto que da el Evangelio? ¿Cómo llamamos a ese tipo de amor que solamente es posible para los que están en Cristo? Y es ahí cuando se tomó la palabra agapeo, que aunque en un inicio esta palabra no es de origen cristiano, se tomó para aludir a ese amor que caracteriza el ser de Dios, y posteriormente para decir cuál debe de ser el amor de los creyentes. La esencia de este amor ágape era un amor sacrificial, no busca la reciprocidad. En el caso de Dios fluye de su naturaleza, pero en el caso de nosotros no viene de forma natural, sino que se nos da una vez que estamos en Cristo. Este es el amor que ha sido derramado en nosotros. Y en el caso de un marido que está en Cristo, ahora él tiene la capacidad de obedecer y de seguir el modelo dado por Cristo para poder amar de manera ágape, que implica fidelidad, voluntad, compromiso, lealtad y cada una de las marcas que vemos en 1 Corintios capítulo 13. Vean los versos 4 al 8. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad.
todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Y vean el versículo 13, y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Ahora, aunque cada uno de estos versos se ha usado para hablar del amor que debe de caracterizar a un matrimonio, lo cierto es que en primera instancia este amor habla perfectamente del amor de Dios en la persona de Cristo. Cada uno de estos distintivos se cumplen a la perfección en Cristo. Cuando contemplamos, por ejemplo, la obra de redención en la cruz, vamos a ver sufrimiento, benignidad, justicia, y ahí pudiéramos ver cada una de estas marcas. Pero menciono esto, hermanos, porque es importante considerar que nosotros como maridos y los que aspiran a hacerlo, su amor hacia su esposa debe de ser el amor modelado por Cristo. En el texto análogo de lo que estamos viendo a los Efesios, Pablo concluye que el amor de los esposos debe de ser igual que el amor de Cristo por su iglesia. Así que bien pudiéramos decir que de algún modo el marido tiene permiso de dejar de amar a su esposa y hasta de abandonarla en el momento que Cristo abandone y deje de amar a su iglesia. O sea que nunca. La iglesia no es perfecta, sin embargo Cristo, como buen pastor, es paciente con ella. Del mismo modo, ningún marido puede tomar la imperfección de su compañera como una razón para no amarla sacrificialmente. El amor del esposo es exclusivo hacia su esposa. No somos llamados a amar a todas las mujeres, somos llamados a amar a una mujer de manera correcta y sabia. Es por eso, hermanos, que un marido creyente no debería de ser conocido por tratar mejor y atender mejor a una mujer que no sea su esposa. Eso sería trágico. El llamado que Dios le hace específicamente al marido es amar a su mujer, del mismo modo que Cristo lo ha hecho y lo sigue haciendo por su iglesia. Ahora, hay muchas maneras, hermanos, en que pudieran venir a la mente de un hombre, y pienso que más en la de una mujer, de decir, bueno, de esta manera tú me puedes amar. Pero nuestro texto dice de manera muy sencilla una manera. Vean nuevamente el versículo 19. Maridos, amar a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Una primera manera en que un hombre ama a su mujer, basado en nuestro pasaje, es no siendo áspero con nuestra mujer. Cuando hablamos de aspereza, pudiéramos decir que es todo trato descortés, rudo, sin tacto, humillante, y todo lo que un hombre intencionalmente pudiera hacer para dañar a su esposa. Ser ásperamente. Por eso Pedro dice, en otro texto similar del que estamos viendo, que los hombres deben de aprender a vivir con sus esposas sabiamente. Vean primero de Pedro 3:7. Vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a correderas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Pedro entendía del mismo valor que tiene un hombre y una mujer. Dice que son coherederas de la gracia de vida. Así que un marido es llamado a ser sabio en su trato con la mujer, no viendo en su forma distinta de pensar y de responder y de actuar como la razón válida para ser áspero. Esto desde luego no quiere decir apapachar su pecado, sino ser sabios para corregir y dirigir adecuadamente a nuestra esposa. Y termino diciendo esto, hermanos. Yo creo que todos podemos aquí coincidir que la vida en sí misma no es fácil y que todo matrimonio puede pasar por altibajos. El deber del hombre es amar a su esposa
y cuidar de no producir intencionalmente amargura en ella, ayudarle en sus luchas y en su perfeccionamiento. La esposa debe esforzarse por someterse a su señor y por ende a su marido. Pero ¿por qué debe de ser esto así? El fin no es meramente buscar un matrimonio en paz y placentero, aunque qué bien que lo podamos tener. Pero yo considero, hermanos, que el matrimonio es el escenario idóneo para que tanto el hombre como la mujer puedan cumplir eficazmente su llamado. Tanto el hombre como la mujer tienen un compromiso importantísimo con el reino de Dios, con la expansión del Evangelio y la gloria de Cristo. Así que nuestro deber conyugal va más allá de cumplir los sueños y metas personales de nuestro cónyuge, sino que conlleva impulsar correctamente a que nuestra pareja cumpla adecuadamente el rol que Dios tiene para su vida. Allí es donde nuestra cónyuge va a experimentar verdadera satisfacción. Por eso me uno al pensamiento de que un matrimonio es de continua santificación, porque se casan dos creyentes, pero dos creyentes que aún pecan y que aún están buscando desarrollar a Cristo en sus vidas, que aún buscan cumplir con ese llamado en su vida. Así que nosotros pudiéramos vivir engañados pensando que hemos sido buenos esposos y buenas esposas por lograr que nuestra pareja sea feliz, al complacerlo en cada gusto, en cada petición y en cada demanda únicamente. Pero si en todo ello no hemos propiciado de algún modo que nuestro cónyuge considere su vida a la luz de Cristo y a la luz del Evangelio, definitivamente estamos fallando en nuestro rol. Así que, hermanos, yo quisiera que oráramos y que pidiéramos a Dios la sabiduría necesaria para poder incentivar correctamente esto y para promover que los futuros matrimonios y los que ya no son tan nuevos, que ya tienen años, sigan promoviendo el Evangelio en esto y que sigamos buscando y desarrollando que en el matrimonio es el lugar idóneo para cumplir el llamado que Dios ha hecho a cada uno de nosotros. Vamos a orar. Dios, te pedimos en esta noche, primeramente, Señor, perdón porque reconocemos la necesidad que tenemos de ti, Señor, en esto que estamos hablando. A veces estamos tan impregnados del pensamiento de este tiempo que pensamos, Señor, maneras incorrectas de lo que es una familia y olvidamos, Señor, que tú nos has puesto para incentivar a Cristo en nuestra pareja. Danos humildad, danos sabiduría, danos de tu gracia, Señor, para poder cumplir con tus demandas. Ayúdanos en nuestro trato y ayúdanos, Señor, que los matrimonios de esta iglesia puedan agradarte, promoviendo a Cristo, promoviendo tu reino y siendo de ejemplos a otros. Gracias, Señor, porque cada uno de los que estamos aquí podemos reconocer que es tu gracia la que nos ha sostenido y la que lo seguirá haciendo hasta que tú lo permitas. Te lo suplicamos, Señor, en el buen nombre de Cristo. Amén. Buenas noches, hermanos. Vamos a culminar nuestro